Hoy es viernes de Cuaresma, el tercero, y los viernes siempre me gusta centrarme en algún punto de la pasión de Jesús. Hoy, por ejemplo, podríamos detenernos en una de las estaciones del Vía Crucis, por ejemplo, la sexta estación. La Verónica enjuga o limpia el rostro de Jesús. Esta mujer, algunos dicen que posiblemente era una mujer pues gentil, es decir, era pagana. Algunos otros dicen que pertenecía a un grupo pequeño de mujeres piadosas, otros dicen que era viuda, otros dicen que era del grupito ese de las mujeres que llora cuando encuentran a Jesús, cuando Jesús va de camino con la cruz. Sea quien sea, la Verónica nos deja una lección que hoy coincide perfectamente con el Evangelio. Por una parte, la Verónica rompe la barrera de los soldados. Recordemos que el que iba a ser crucificado, sobre todo Jesús, que había sido pues un juicio tan lleno de conflicto, planeado desde hace muchísimo tiempo, iba pues custodiado por varios soldados romanos, ¿no? Y esto es lo primero que hace la Verónica: rompe la barrera de los soldados y se atreve, es una atrevida en el buen sentido y santo sentido de la palabra, se atreve a ir a Jesús, a limpiarle el rostro. Es decir, esta mujer le da un pequeño consuelo en medio de tanto dolor a Jesús. Limpia su rostro lleno de sangre, de sudor, de lágrimas, y si a eso le anexas el dolor espiritual que Jesús lleva dentro de sí al verse pues tan repudiado por todos. Pero esta mujer no le está limpiando el rostro a cualquiera. Es decir, ella cumple hoy el primer mandamiento. A lo mejor había escuchado decir por ahí que Jesús era Dios. Y con este gesto de limpiar el rostro de Jesús, esta mujer en ese momento hace un acto de fe. He escuchado hablar de este hombre que dicen que es Dios, que es el Cristo, que es el Mesías, y hace un acto de fe. Yo le voy a limpiar el rostro. Y fijaos que este acto de fe es confirmado por el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús deja su rostro impregnado en ese paño. Pero además de limpiar el rostro de Dios hecho hombre, el rostro de Dios encarnado, hace además un gesto de caridad. Y ahí está cumpliendo el segundo mandamiento más importante: amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, no solamente hace el acto de fe de que cree que ese hombre es Dios, sino que hace un acto de caridad, de ver a aquel hombre que va horriblemente humillado y adolorido. Esto es lo que nos pide hoy Jesús en el Evangelio. Ser Verónica es transfigurarnos con Jesús. Ser Verónica es limpiar el rostro de Jesús para que su rostro quede impregnado en mi rostro, para que mi egoísmo, cuando yo lo venzo, cuando yo salto la barrera de mis soldados, que es mi soberbia, mi orgullo, mis vanidades, cuando yo salto esto, entonces Jesús se transfigura conmigo. Entonces yo soy Verónica. Es decir, otra vez, aquí estoy, Jesús. Tú eres el primero en mi vida. ¿Y cómo podemos ser Verónica? Este es el qué. Ahora viene el cómo, que siempre es lo más complicado. Esta hermosa teoría de ser Verónica, de limpiar el rostro de Jesús, de limpiar el rostro de mi hermano, que muchas veces me grita diciendo: ayúdame. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo convierto en práctica esta teoría? Pues todos lo sabemos. La primera,
¿Cómo limpio el rostro de Jesús? Bueno, estamos en Cuaresma. ¿Cuánto estamos orando? ¿Qué limosnas hemos hecho? ¿Qué ayuno hemos hecho? ¿Estamos haciendo el ayuno, la abstinencia, la oración con amor? ¿O nos lo tomamos como actos de simple cumplimiento? ¿O decimos, Jesús, yo te amo, y por amor a ti, cuando me acuerdo de ese terrible Vía Crucis, yo ayuno, yo me uno a ti en la oración, yo hago abstinencia, yo doy una limosna a quien realmente lo necesita? Otra forma es leer la palabra de Dios, leer los evangelios. Otra forma de estar cerca de Jesús es venir a visitarle, al Santísimo. Estas son algunas formas de cómo yo puedo enjugar el rostro de Cristo, que siempre va en ese Vía Crucis y espera un pequeño consuelo de ti y de mí. Y a los hermanos, ¿cómo les puedo limpiar el rostro? Esto es más complicado que lo primero, y fijaos que Jesús dice, no hay mandamiento mayor que estos. Por ejemplo, cuando cumplo con mis deberes, para no ponerle más cargas al otro, cuando me han humillado y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces hay que poner la otra mejilla, cuando me amordazo la lengua para no hablar de más, cuando el otro me pide perdón y no quiero perdonar, pero es que el perdón para el cristiano no es una opción, es un deber. ¿He perdonado? Cuando muchas veces me piden un favor en el momento, muchas veces menos oportuno, ¿lo he hecho con amor? Por lo tanto, queridos amigos, meditemos hoy, tercer viernes de Cuaresma, donde nos encaminamos hacia la Pascua. Señor, yo quiero ser Verónica, quiero limpiar tu rostro, pero también quiero limpiar tu rostro en el rostro de mi hermano. Quiero vencer mis soldados, mi egoísmo, mi orgullo, mi vanidad, para que tu rostro quede impregnado en el mío. Así el Señor se transfigura con nosotros, pues que el Señor nos dé la gracia de prepararnos dignamente para celebrar dignamente la Pascua que ya se acerca. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie.